corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí está el problema, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a orar a Dios para que sea Dios revelando la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, porque tu amor es grande, Señor, porque hoy me permites un privilegio enorme, Dios. Reconozco, Jehová Dios mío, mi condición de pecador. Reconociendo, Dios, y siendo consciente, Señor, te pido que perdones mis faltas y me limpies con la sangre de Cristo, tu Hijo. Lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y habiendo, Señor, pedido perdón por mis faltas, te pido, Dios, que pongas palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, que pongas palabras de luz y no de tiniebla, que pongas palabras como pan que sacia el hambre, que pongas palabras como espada que corta el pecado, que pongas palabras como manantial de agua viva que sacie la sed, en el nombre de Jesús. Sentarse, y si quiere quede parado. He titulado este mensaje: Cuida tu herencia. Cuida tu herencia. Este tema es todo lo contrario de lo que miramos en ese párrafo de la Biblia. A su nombre. ¿Qué es herencia? Herencia es aquello que te dan a heredar. ¿Qué es herencia también? Herencia es aquello que por genética los padres transmiten a los hijos. A su nombre. Genética viene derivado de gene, que es una partícula que junto con otros se encarga de darle parentesco de una persona a otra. A su nombre. Y mayormente los padres a los hijos. Pero usted ve que los hijos se parecen a los padres en los ojos. Bueno, yo no me parezco en los ojos porque mi padre es ojos azules y yo ojos café. Pero algunos se parecen a sus padres en la barba, lávalo. Algunos se parecen en la altura creo que sí me parezco a él. Entonces eso también es herencia. Y heredar es recibir la herencia. Herencia también es aquellas cosas que por derecho o por ley los padres le dan a sus hijos. Se está poniendo bueno. De la misma manera que los hijos terrenalmente heredan a sus padres, también los hijos de Dios heredamos las cosas de Dios. Y hoy Dios nos está hablando y dice: cuida tu herencia. Y quiero hablar de aquellas cosas que Dios te ha dado, que Dios hoy te dice que las cuides. De aquellos dones que Dios te ha dado, que Dios te dice que los cuides. De aquel talento que Dios te ha dado, Dios te dice: cuídalo. A su nombre. En cierta ocasión, Timoteo se le estaba apagando el fuego, los ánimos, la pasión por predicar. Y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya lo estaba descuidando, ya no le daba la misma asistencia. Y Pablo le dice: avívalo, anímalo, vuelve a avivar la pasión, vuelve a revivirlo. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Y eso Dios le dice hoy que lo cuide. ¿Y por qué Dios le dice que lo cuide? Porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan 10:10 que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo Jesús vino para dar vida a los hombres. Sabiendo perfectamente que el diablo va a atentar contra tu herencia, tú debes de cuidar lo que Dios te ha dado. Sabiendo que el diablo tiene intenciones de destruir nuestra herencia, debemos de cuidarla. Sabiendo de que el diablo va a tratar de robar nuestra herencia que Dios nos ha dado, hay que cuidarla. Por eso la Biblia dice: sed sobrios y velad,
Porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. No anda jugando con nadie. A su nombre. Satanás intentó quitarle a Job lo que Dios le había dado. Satanás quiso maldecir lo que Dios le había dado a Job. El problema es que el diablo no puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Eso merecía gloria a Dios. Porque si Dios lo bendijo a usted, el diablo no lo puede maldecir. Dice la Biblia que Balaam fue llevado para maldecir al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, no lo maldiga porque ya es bendito. O sea, cuando el diablo quiere llegar con la maldición, hace tiempo que la bendición de Dios llegó. A su nombre. Herencias son los bienes. Maravilloso. Y quiero resaltar más en los bienes que Dios nos ha dado. En los bienes espirituales como también bienes que Dios le ha dado materialmente. Y Dios dice, cuida tu herencia. Alábalo. Cuida tu herencia. Y en esta parábola miramos que un hombre tenía 2 hijos. Los había criado, les había dado de comer, los aconsejaba, porque obviamente todo padre aconseja a su hijo, y si usted no lo aconseja, a usted le falta todavía. Y todo padre aconseja a su hijo porque desea el bien para su hijo. Y de esta manera estos hijos vivían en la casa de su padre. Pero un día el hijo menor se quiso independizar de sí mismo. El Padre significa Dios, y usted y yo no podemos depender de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando dependemos de nosotros mismos hay derrota, pero cuando dependemos de Dios hay victoria para el pueblo. Cuando queremos depender de nosotros mismos va a llegar maldición, pero cuando dependemos de Dios, la bendición gobierna. Porque dice la Biblia que la bendición de Jehová habita en la casa de los justos. Aquellos que honran a Dios, aquellos que hacen justicia delante de Dios. A su nombre. Y el hijo menor, con su incapacidad de administración de bienes, con su inmadurez, alábalo. Es que a nosotros nos gusta que nos digan que somos maduros, pero cuando te dicen no, si sos niño, a su nombre. La Biblia dice que nosotros somos herederos. ¿Sí o no? ¿Dice así o no? Dice que somos herederos. Dice la Biblia que también Dios escogió a los pobres, no para que sigan siendo pobres, sino para que sean ricos en Dios. Ahora bien, dice la Biblia, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ahí te está poniendo bueno. ¿Sabes por qué muchas veces Dios no nos da las cosas que Él tiene para nosotros? Porque todavía somos niños. Porque todavía no tenemos la capacidad de administrar lo que Dios nos puede dar. Y como decía Fran ayer, que Dios tiene que prepararnos, porque si no, eso mismo que nos da, nos va a destruir. Entonces, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que necesita gente que administre lo que es de él. Pero hay una buena noticia: cuando ya sea grande, cuando ya madure, entonces va a recibir su heredad, entonces va a recibir su herencia. Dios tiene el poder para darnos las cosas que Él tiene para nosotros. El problema es que Él nos ama tanto y no quiere que nos perdamos por esas cosas. No mira que si Dios le da una baila a usted, se va a ir a la cantina.
Si Dios le da una jaila a usted, se puede ir a buscar mujeres. Alábalo. Pero cuando Dios ya mira tu intención y Dios dice, no, le voy a dar un carro a este porque este lo va a poner a trabajar en la obra de Dios. Ahí Dios responde, ahí Dios da la heredad. A su nombre. Y este hijo menor le dijo, mire que también sabía el derecho. A su nombre. Pero hay derechos que todavía no los podemos sobrellevar. Y entonces le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, por ley le dice, es mío, así que dámelo. Y ese padre dice que le repartió los bienes. Y dice que él, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Y lo triste es, y ahí desperdició todo viviendo perdidamente. El problema no es que haya recibido los bienes. El problema es que se salió de la casa de su padre, que significa Dios. El problema de mucha gente es que cuando ya Dios le ha dado lo que le va a dar, ellos se van, se apartan, se descarrean. Entonces viene la desgracia, viene la decadencia. Pero cuando el hombre es agradecido con Dios, vuelve como aquel hombre leproso que le dio gracias y se postró delante de Jesús. Porque ese hombre reconocía quién era el que había hecho eso. Y cuando nosotros somos agradecidos, aunque recibamos bienes de Dios, adoramos a Dios. A su nombre. El problema de mucha gente es que todo estaba bien hasta que Dios les dio lo que ellos estaban pidiendo. Porque entonces se apartan. Pero Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que lo reconozca, que diga, fuiste mi Dios cuando no tenía nada y ahora que lo tengo todo, seguirás siendo mi Dios. Te seguiré alabando, te seguiré glorificando, seguiré estando en tu casa. Pero más no así este joven, que era el menor, claro, tenía inmadurez. Y se apartó y se fue a una provincia apartada. Se fue donde no conocía a mucha gente, donde no tenía amistades. Se fue del lugar donde lo amaban. Se fue del lugar donde lo perdonaban. Se fue del lugar donde adoraba a Dios. ¿Me está entendiendo? Se fue del lugar donde oraba. Se fue del lugar donde cantaba, se fue del altar donde derramaba su alma delante de Dios y cambió a Dios por otras cosas y vino destrucción. Eso pasa cuando el hombre cambia a Dios por otras cosas y pone otras cosas como superiores a Dios. Pero más superior que Dios no hay otro, dice la Biblia. Miren a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y dice, fuera de mí no hay Dios. Sin Dios estamos fracasados. Debemos de entender eso. Yo allá en la casa, yo allá digo delante de toda mi familia, sin Dios estamos fracasados. Sin Cristo no somos nada. Herencia, aquellas cosas que nos dan a heredar. Los bienes que por derecho o por ley nos corresponden. Maravilloso. A su nombre. Y de Dios tenemos muchos bienes. Y en cierta ocasión dice la Biblia que un joven rico, aunque él tenía mucho dinero y muchas posesiones y muchos bienes, él sintió la curiosidad por la salvación. Aunque usted mire mucha gente que tiene dinero y tiene muchos bienes, siempre a ellos viene a su conciencia y a su mente la salvación del alma. Siempre se acuerdan de que hay un Dios que es verdadero. Siempre se acuerdan de que hay un Dios que envió a su Hijo a morir por la culpabilidad del hombre.
Y este joven sintió esa curiosidad de la salvación. Y a lo mejor había escuchado hablar de Jesús, que perdonaba pecados, que salvaba a la humanidad, y se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. ¿Cuántos creen que es bueno? Usted y yo lo sabemos muy bien que Él es bueno, y la Biblia dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Ahora bien, este rico también nos da la enseñanza que a pesar de sus riquezas, él reconoce a Dios que es bueno. Y nosotros muchas veces en escasez no queremos reconocer a Dios. Y eso es triste, miren. Maestro bueno, dice, y le hace una pregunta con curiosidad y le dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús, un varón humilde, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo mi Padre, le dijo. Los mandamientos sabes, le dijo, los he guardado desde mi juventud, le dijo el rico. Y le empezó a decir en los mandamientos. Lo que quiero decirle es que la salvación es una herencia, de la cual Dios te dice hoy: cuida tu herencia, cuida esa salvación. La Biblia dice: no descuidando una salvación tan grande. Pero para heredar esa salvación, para recibir ese bien, la Biblia establece leyes, la Biblia establece normas, reglas, preceptos en la palabra de Dios. Y dice: honra a tu padre y a tu madre. No es fácil eso, porque a ti te va a tocar honrarlos aunque no lo merezcan. Pero ahí es donde vamos a demostrar que somos cristianos. Ahí es donde vamos a demostrar que estamos cuidando la herencia de la vida eterna. También dice: no cometerás adulterio. Todos sabemos que es eso. Es una ley, un precepto, una ordenanza dada de Dios para heredar la vida eterna. También dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Hay gente que es buena para eso. Ay, el hermano dijo esto de ti y aquel otro me la cree también. Y es pura mentira. El hermano hizo esto, hizo lo otro, y es pura mentira. La Biblia dice en 1 Juan 2:10 que el que ama a su hermano está en luz y en él no hay tropiezo. Cuando tú amas a tu hermano, no vas a levantar un falso testimonio, porque sabes que eso puede ser un tropiezo. Y la Biblia dice: ay de aquel que sea tropiezo a uno de mis pequeños, y señala un juicio después de eso. Entonces hay reglas, hay normas para heredar la vida eterna. Dios. También dice: no robarás. A su nombre. Ahí como que ya no nos gusta, como que hay un bajo nivel, ¿verdad? Ya como que el gozo se quiere bajar. Pero la Biblia dice: el que es de Dios, la voz de Dios oye. El que es de Dios, cuando escucha la verdad, se goza, porque sabe que por esa verdad fue libertado del pecado. Alábelo si lo va a alabar. Ahora, la gran pregunta aquí es: ¿será que estamos guardando nuestra herencia? ¿Será que estamos teniendo cuidado de lo que Dios nos ha dado? De esa salvación que Dios nos ha dado, de esa libertad que Dios nos ha dado.
La Biblia dice en Gálatas 5, está pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. O sea, dice Dios, hijo, te liberté, pero tenés que estar firme en esa libertad. Y ahí es donde se va a armar la guerra. Porque cuando Dios te saca de esclavitud a libertad, el diablo va a querer llevarte de nuevo cautivo a Egipto. No me entendió, ¿verdad? Dios sacó al pueblo de Israel y Egipto iba detrás de ellos para llevarlos a esclavizar de nuevo. Pero la Biblia nos manda a estar firmes en la libertad, en esa salvación grande que Dios nos ha dado, en la vida eterna, en esa herencia. Poderoso es Dios. Este joven rico, yo prediqué hace ya bastante tiempo, no me he congregado aquí, prediqué y le puse, tenía conocimiento pero no tenía obediencia. Porque si usted mira cuando Jesús le da la palabra, le dice, bueno, vende todo lo que tiene y da a los pobres y sígueme. Y él, como no tenía amor, no le dio a los pobres ni siguió a Jesús. Entonces él tenía conocimiento de la ley, pero no obedecía la ley. Y aquí hay que obedecer la ley, la palabra de Dios, para poner en una protección nuestra herencia. Lo que Dios nos ha dado a heredar son bienes. Y si hablamos de bienes terrenales, hay gente que pelea los bienes terrenales entre familias y hay hasta muertos. Y de ahí también recibimos enseñanza. Si así como las familias terrenales muchas veces pelean a muerte por una heredad, así también nosotros debemos de pelear nuestra heredad espiritual contra los demonios, porque la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades que van a querer arrebatarte lo que Dios te dio, pero debemos de permanecer firmes a su nombre. El salmista revela unos beneficios y bienes que Dios le había hecho. Y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades nosotros hacemos y Dios nos perdona? Debemos de cuidar eso también. ¿Cómo así, hermano Luis? Porque la Biblia dice que el que peca desenfrenadamente no le queda más que juicio. O sea, Dios nos está diciendo hoy que no abusemos de la gracia de Él, sino que cuando le pidamos perdón sea en realidad porque fallamos y no porque el pecado es un estilo de vida. Ahí ya cambia, hermano. Una cosa es fallar y otra cosa es que ya el pecado sea un estilo de vida. Y yo ya he vivido así. Escuchen lo que estoy diciendo. Ustedes saben que yo soy claro para hablar. Pero Dios me ha libertado de muchas cosas. Y hoy estoy aquí dándole la gloria a Dios. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Guardemos eso. Guardemos ese bien, esa herencia, eso que Dios nos ha dado a heredar. Y dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo puede ser muchos problemas, pueden ser enfermedades, incluso aún hasta la misma muerte. ¿Cuántos de aquí estamos vivos hoy porque Dios nos ha rescatado de la misma muerte? A mí Dios me sanó de neumonía, yo estuviera muerto, pero estoy aquí porque ya Dios me había predestinado con un propósito divino. ¿Cómo no guardar ese beneficio, esa herencia de Dios? Que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Por qué guardarla? Porque la Biblia dice que no hay que tentar a Dios. A su nombre. Para obedecerla. Porque el diablo va a utilizar la palabra para desviarnos a lo incorrecto, usando lo correcto.
pero con otra interpretación. Bendito es Dios. La herencia de Jehová son los hijos. Aquí se va a poner bueno. Y alguien puede decir, hermano Luis, usted no tiene hijos. Sí, yo no tengo hijos, pero Dios sí tiene, y tiene millares. Y se encarga de cuidarlos a todos. Dice, herencia de Jehová son tus hijos. Es decir, que Dios hoy te dice, cuida a tus hijos. Lamentablemente, hay padres dentro de las iglesias que no cuidan a sus hijos. Hay padres que están en la iglesia y sus hijos están pequeños y los dejan en su casa. Usted tiene que cuidar a sus hijos. Tiene que cuidar esa herencia que Dios le ha dado. Hay padres que dejan a sus hijos jugar con cualquier niño. Y hay niños que son mala influencia para tus hijos. Y de pronto tú ves que tu hijo llega ahí todo loco como marero y haciéndole aquí y allá y un solo resorte. Y tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que tu hijo está siendo influenciado por malas compañías. Debemos de estar despiertos, padres deben de estar despiertos, porque hay malas influencias. En la sociedad hay malas influencias que van a querer desviar tus hijos de la verdad de Dios. Pero hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El padre que cuida a sus hijos, que cuida esa herencia preciosa que Dios le ha dado, instruye a su niño en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Usted tiene que saber con quién va a jugar su hijo o su niña, porque hay malas influencias. Usted tiene que saber qué es lo que está viendo su hijo en el teléfono, porque hay malas influencias. Usted tiene que saber qué es lo que está escuchando su hijo, porque hay malas influencias que van a querer ejercer autoridad, dominio sobre tus hijos. Como que no está muy agradable, ¿verdad? Pero meditando yo o leyendo, no recuerdo muy bien, en la parábola del hijo pródigo vino a mí el tema, cuida tu herencia. Y los hijos son una herencia que Dios les ha dado, que ustedes deben de tener cuidado. Digo ustedes porque yo no tengo, pero si yo tuviera, de seguro me involucro también, porque yo no soy como otros predicadores que Dios señala para allá pero para acá nada. No, hermano, aquí es parejo. Aquí la palabra nos abarca a todos. Pero yo sé que siempre hay gente como Nabot. ¿Cuántos Nabot hay aquí? Pero yo sé que hay gente que reconoce el valor de su herencia. Dice la Biblia que Nabot tenía una viña cerca del palacio del rey. Y el rey en este caso simboliza a Satanás, porque llegó a ofrecerle una viña mejor y que se la iba a pagar súper mejor. Y el diablo siempre te va a ofrecer ofertas por aquello que Dios te ha dado. Pero Nabot dijo, guárdeme Jehová de vender la herencia de mis padres. Eso es lo que Dios quiere, gente, que cuando el diablo venga con una oferta a querer quitarle su herencia que Dios le ha dado, diga, guárdeme Jehová. Ya lo alaban, pero los vivos lo alaban. Nabot reconocía el esfuerzo de sus padres, que con gran esfuerzo le habían dejado esa herencia. Y él dice, guárdeme Jehová. Algo que debemos de tener en cuenta es que si Dios te dio algo, el diablo te lo va a querer quitar. A su nombre.
¿Por qué? Porque Dios te prueba para bendecirte, pero el diablo te tienta para quitarte la bendición. Anótala si quieres. Entonces cuando Dios te da algo, el diablo te lo va a querer quitar. Y va a traer ofertas bonitas para seducirte. Si el diablo sabe de que Dios te ha dado una buena esposa, Él no te va a traer una viejita de 80 años y sin dientes. Él te va a traer una cuerpo de mi universo. Ahí es como que nadie alaba, ¿verdad? Pero aunque las mujeres se miren buenas, no todas son buenas. Bueno, anótela ahí si quieres también. No todas las que se miran buenas son buenas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el lenguaje mundano es, mira qué buena está la mujer. El problema es que no todas son buenas. Porque una cosa es el aspecto físico y otra cosa es el comportamiento. Mas sin embargo la Biblia dice, goza de la vida con la mujer de tu juventud. También una buena esposa es una herencia, un bien dado de Dios. A su nombre. El que haya esposa, haya el bien. Entonces es un bien que Dios te ha dado a ti, que debes de cuidar. El problema es que muchos hombres no cuidan a sus mujeres, maltratan a sus mujeres. Pero la Biblia dice que ame a la mujer. Y las mujeres están como medio alegres. También la Biblia dice, la mujer respete a su marido. La mujer debe respetar a su marido. Y el hombre amar a su mujer. Porque la mujer es ayuda idónea, no demonia. Debe de guardar la herencia. Todos los bienes que Dios te ha dado. Maravilloso. Si Dios te ha dado a ti a heredar un don, ministra bajo ese don. Si Dios te ha dado el don de lenguas, ministra en ese don. El diablo va a querer apagarte ese don. Va a querer robarte lo que Dios te dio. Poderoso es Dios. Y aún el diablo va a querer influenciarte aún con tu misma herencia para desviarte de lo que a Dios le agrada. Y aquí voy. En el libro de Hechos, capítulo 5, dice la Biblia, pero Ananías y Zafira. Ese es el problema, hermano. Que así como hay Nabot, también hay Ananías y Zafira. Escucha la capacidad de influenciar aún con tu misma herencia para hacer algo que a Dios no le agrada. Dice que este hombre tenía una herencia. Aquí estamos hablando de herencia, hermano. Y Satanás, al ver que este hombre tenía una herencia, lo influenció aún con su misma herencia para desviarlo de lo que a Dios le agradaba. Y Ananías miraba que algunos hombres vendían su herencia y de voluntad traían el dinero, el precio a los pies de los apóstoles para darle a los necesitados, y de esta manera no había ningún necesitado entre el pueblo. Porque ahí solo se decía, el hermano no tiene zapatos, le daban el dinero. El hermano no tiene túnica, le vamos a comprar una. Lo triste es que nosotros, cuando miramos a un hermano con la misma camisa, en vez de regalarle una, mejor lo criticamos. Nadie alaba. Pero la iglesia primitiva no. Tenía ese valor de caridad, de que ayudaban al necesitado. Al principio le decía que herencia
es aquello que por genética los padres le transmiten a los hijos, sea de carácter o de conducta. Muchos padres son demasiado enojados, los hijos también salen así, llevan el mismo ADN. Pero lo que me gusta es que en Dios nuestro ADN es cambiado. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Porque en Juan dice, y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Dios es amor, también sus hijos deben de tener amor. Si Dios es verdadero, también sus hijos deben de heredar verdad. Si Dios es santo, también sus hijos heredarán santidad. A su nombre, porque uno siente cuando Dios está, hermano. Póngase de pie, vamos a orar a Dios para darle gracias y a pedirle a Dios que nos ayude a guardar la herencia, tanto como les ha dado a algunos terrenal, así también espiritual a todos.